Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. En este vídeo vamos a empezar a hablar sobre diferentes estrategias que podemos utilizar en los ejercicios de EVAU. Específicamente vamos a hablar de Strategies for True-False Questions, estrategias para las preguntas de verdadero o falso. Además, si estáis interesados en otras explicaciones gramaticales o la resolución de los ejercicios de la EVAU de julio y septiembre de 2020, id a classblitz.com donde encontraréis todos estos recursos. Ahora, centrándonos en el tema de este vídeo. Como sabéis, en la selectividad tendremos a elegir entre dos textos, texto A y texto B, y cada uno de ellos tiene dos preguntas. Pues bien, en el texto A, la primera pregunta siempre va a ser una parecida a esta, con 4 frases en las que tenemos que decidir, leyendo la información del texto, si son verdaderas o falsas. El enunciado nos dice: Read the text and decide whether statements 1 to 1 and 1 to 4 are true or false. Lee el texto y decide si las afirmaciones de 1 a 1 a 1 a 4 son verdaderas o falsas. Then find a text fragment which confirms your answer in either case. Después, encuentra un fragmento del texto que confirme tu respuesta en cada caso. Write true or false plus the fragment, 1 or 2 lines maximum, on your answer sheet. Escribe verdadero o falso más el fragmento, 1 o 2 líneas máximo, en tu hoja de respuestas. Y luego aquí tendríamos lo que nos valdría este ejercicio en la puntuación final. Además, el propio ejercicio te da un ejemplo de cómo lo tenemos que hacer. Esta sería la frase que nosotros tenemos. This colossal project will take between 10 and 15 years to be completely finished. Este proyecto colosal tomaría entre 10 y 15 años en ser completamente terminado. Y aquí empezaría nuestra respuesta. False, en este caso, falsa. Y ya ponemos evidence, 2 puntos, evidencia, 2 puntos. Y entre comillas, puesto que estamos copiando literalmente del texto, la frase del texto donde hemos encontrado que esta información es falsa. And generate more than 15 billion euros from tourism income over 10 to 15 years. Y generará más de 15 billones de euros de lo que se ingrese del turismo durante más de 10-15 años. Es decir, que en 10-15 años el proyecto ya estará terminado y estará ingresando el dinero que reciba del turismo. Por lo tanto, no es que tarden tanto en completarlo. Vale. Ahora bien, si nos damos cuenta, este sería el texto del que tenemos que obtener la información. Y la frase que nos han puesto de evidencia en el ejemplo se ha cogido tal cual aparece en el texto. No necesitamos cambiar nada. De ahí que venga entre comillas. Ahora bien, estrategias que podemos utilizar para este tipo de ejercicios. En primer lugar, mi recomendación es que leamos el texto. Leemos el texto completo y en cada párrafo nos hacemos una pequeña chuleta de lo que va ese párrafo. Por ejemplo, este primer párrafo es la descripción del proyecto. Pues lo ponemos. No necesitamos escribir mucho, simplemente las palabras necesarias para que nosotros luego recordemos de qué iba este párrafo. Y hacemos lo mismo con cada uno de los otros. ¿Para qué nos sirve esto? Para que luego, cuando vayamos a leer las preguntas del primer ejercicio, sepamos directamente dónde tenemos que ir a buscar la información y no tengamos que volver a leer desde el principio todo el texto. Ahora, a nivel específico, ¿qué otras estrategias podemos utilizar? Pues, si vamos frase por frase, iremos viendo algunas de ellas. Por ejemplo, la frase 1 nos dice: Sheldon Adelson will create a similar project in Macau and Singapore before this one in Spain. Sheldon Anderson creará un proyecto similar en Macao y Singapur antes de este en España. Si vamos al principio del texto, como estamos hablando de la descripción del proyecto, me voy a ir al primer párrafo. Y si vamos aquí encontramos: This is the project being put forward by multi-billionaire
Sheldon Adelson, the 14th wealthiest person in the world. After having conquered the US, Nevada and Pennsylvania, and Asia, Macau and Singapore, the gambling magnate now contemplates taking over Europe, and more specifically, Spain. Por lo tanto, esta frase sería falsa. Porque no es que creará un proyecto similar, es que ya lo ha creado. Entonces, una de las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado es en los tiempos verbales en los que está escrita la frase. Si la frase está en futuro, quiere decir que todavía no se ha hecho. Y aquí nos dice que después de haber conquistado, por lo tanto, es algo que ya se ha hecho. Así que la frase es falsa. Ahora bien, vamos con la segunda. Spain could obtain around 16 billion euros before 2030 if Eurovegas is built here. España podría obtener alrededor de 16 billones de euros antes de 2030 si Eurovegas es construido aquí. Si vamos al texto, encontramos: The Colossal project will create more than 200,000 jobs, attract between 15 and 18.8 billion euros worth investments up until 2022. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esta frase, tendríamos que decir que la segunda frase es verdadera. ¿Y por qué? Porque una de las formas más fácil de evitar errores en este tipo de ejercicios es suponer que todas las frases son verdaderas hasta que se demuestre lo contrario. Esta frase nos decía: España podría obtener alrededor de 16 billones de euros antes de 2030 si Eurovegas es construida aquí. Y lo que nos dicen aquí no niega esa afirmación. Atraerán entre 15 y 18,8 billones de euros, es decir, alrededor de 16 podríamos decir, hasta 2020, es decir, antes de 2030. Por lo tanto, true. Ahora, la 3. Y Aguirre wants Eurovegas for Madrid because of the hundreds of thousands of jobs that it can bring during and after its completion. Esperanza Aguirre quiere Eurovegas para Madrid debido a los cientos de miles de trabajos que puede traer durante y después de que se complete. Si nos vamos al texto, encontramos: nos vamos a la parte de Esperanza Aguirre. It represents 2,000 long-term jobs once the project is over, not to mention all those created for its construction. Aparte de la estrategia que he dado antes de suponer que algo siempre es verdadero hasta que se demuestre lo contrario, otra que podemos utilizar es que para que una frase sea verdadera, debe ser verdadera al completo. Así pues, teníamos: Esperanza Aguirre quiere Eurovegas para Madrid debido a los cientos de miles de trabajos que puede traer durante y después de que se complete. Representa 200.000 trabajos a largo tiempo una vez que el proyecto esté completo, por no mencionar todos los que se crearán por su construcción. Es decir, que crea trabajos durante y después de que se complete el proyecto. Así que, true. ¿Cuándo sería falsa? Por ejemplo, si no apareciera esta parte. Si solo nos dice after its completion, la frase no sería cierta, ya que también debemos incluir esta información.
durante el tiempo de construcción. Aunque haya más parte de verdad que de mentira, si solo un pequeño porcentaje de la frase es falso, la frase sería falsa, como en el caso, verdadera. Y ahora, número 4. Aguirre considers Eurovegas as an adult theme park, but there will be no gambling within its limits. Esperanza Aguirre considera Eurovegas como un parque temático para adultos, pero no habrá apuestas en sus límites. Si vamos al texto encontramos: Besides gambling, Las Vegas hosts conferences, the best singers, the best shows, the best theaters, and the best sports venues. It's just like an adult theme park. Además de apuestas, Las Vegas tendrá conferencias, cantantes, shows, etcétera, etcétera. Pero también tendrá apuestas. Por lo tanto, esta frase es false. Un problema que nos podemos encontrar con este tipo de frases es la negativa. Will be no gambling, que a veces nos confunde. En este caso no causa mucha confusión, pero en algunos casos el encontrarnos con una frase negativa nos confunde. ¿Cuál es una solución? Hacer como si fuera positiva. Y Aguirre considers Vegas as an adult theme park, but there will be gambling within its limits. Habrá apuestas en sus límites. Como la frase en afirmativa sería verdadera, y siempre nos es más fácil entender una frase afirmativa que negativa, en negativa sería lo contrario, falsa. Por lo tanto, si vemos que un tiempo negativo nos está complicando, hacemos como si la frase fuera positiva, y si la frase positiva es verdadera, por lo tanto la original es falsa. Si la frase positiva es falsa, la original es verdadera. Y ahora, por último, una última estrategia sería tener mucho cuidado con palabras específicas, aparte de lo que hemos comentado aquí de los tiempos, tener mucho cuidado con palabras como sometimes, seldom, few, always, etc. Básicamente con adverbios o espacios específicos de tiempo. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que cambie completamente el sentido de la frase. Por ejemplo, si tuviéramos Spain will definitely obtain around 16 billion euros before Spain obtendrá definitivamente 16 billones de euros, afirmándolo como algo 100% seguro. Ya la frase no sería verdadera, porque esto es una posibilidad. Y el texto te lo plantea como una posibilidad, no como algo en 100% seguro. Y por lo tanto, en cuanto el texto desmienta la frase, o en cuanto una parte, aunque sea un pequeño porcentaje de la frase, no sea correcta, la frase es falsa. Así que mucho cuidado con los tipos de adverbios que pueden cambiar el significado de la frase. Y básicamente estas serían las principales estrategias que podéis utilizar para este tipo de ejercicios. Espero que os hayan servido de mucha ayuda y, además, si queréis practicar, en comentarios encontraréis este link. Si lo abrís, os llevará a esta página con ejercicios de verdadero o falso para que podáis practicar en casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si estáis más interesados en explicaciones gramaticales, más estrategias para la resolución de los ejercicios de la EBAU o ejemplos de ejercicios prácticos, estad atentos a classbits.com, puesto que iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.